Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿Qué químico es clave en la pólvora y fue históricamente extraído de depósitos y salinas? ¿El nitrato de potasio, el azufre o el cloruro de sodio? El nitrato de potasio. La pólvora debe gran parte de su poder al salitre, también conocido como nitrato de potasio. Este compuesto se extraía antiguamente de depósitos y salinas naturales, lugares donde se acumulaba por procesos geológicos. Resulta fascinante cómo un mineral empleado para fertilizar campos terminó siendo esencial en guerras, exploraciones y avances tecnológicos. ¿En qué país tiene su sede principal la famosa marca de autos deportivos Lamborghini, reconocida mundialmente por sus diseños de lujo y altas prestaciones? ¿En Alemania, en Italia o en Francia? En Italia. Lamborghini tiene su sede principal en Italia, concretamente en Sant'Agata Bolognese. Este pequeño pueblo, en la región de Emilia-Romagna, se convirtió en cuna de los lujosos deportivos gracias a Ferruccio Lamborghini. Es curioso cómo un fabricante de tractores terminó revolucionando la industria automotriz con autos símbolo de velocidad y elegancia. ¿Qué dios romano es conocido por su travesura y astucia y se presenta en muchas leyendas como el embaucador? ¿El dios Mercurio, el dios Marte o el dios Neptuno? El dios Mercurio. En la mitología romana, el dios Mercurio destaca por su astucia y carácter travieso. Era el mensajero de los dioses, protector de comerciantes y viajeros, pero también conocido por engañar y burlar a otros. Su rapidez e ingenio lo convirtieron en un personaje fascinante dentro de numerosas leyendas y relatos. ¿Cuál es el único continente que se extiende por los 4 hemisferios? ¿Oceanía, Asia o África? Es África. El único continente que se extiende por los 4 hemisferios es África. Su territorio cruza la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich, lo que lo sitúa en norte, sur, este y oeste. Esta ubicación privilegiada explica su gran diversidad cultural, climática y biológica, verdaderamente única en el mundo. ¿Cuál es la montaña más alta de América del Sur? ¿El Aconcagua, el Huascarán o el Chimborazo? El Aconcagua. La montaña más alta de América del Sur es el Aconcagua, situado en Argentina, dentro de la cordillera de los Andes. Con sus 6.962 metros sobre el nivel del mar, atrae a miles de montañistas. Su nombre proviene del quechua y significa centinela de piedra, reflejando su imponente majestuosidad natural. ¿De qué país provienen las cartas de póker modernas? ¿De Italia, de Francia o de Estados Unidos? De Francia. Las cartas de póker modernas provienen de Francia, donde en el siglo XV se estandarizaron los palos, corazones, tréboles, diamantes y picas. Aunque los naipes surgieron en Asia y se expandieron por Europa,
fue la versión francesa la que viajó a América, consolidándose como el formato universal que usamos hoy. ¿Cuál es una de las razas de perros más antiguas del mundo, originaria de África? ¿El Basenji, el mastín tibetano o el Akita Inu? El Basenji. Una de las razas de perros más antiguas del mundo, originaria de África, es el Basenji. Conocido como el perro que no ladra, produce un curioso sonido parecido a un canto. Se cree que acompañaba a faraones en el antiguo Egipto, siendo valorado como compañero, cazador y símbolo de nobleza. ¿Qué mar es en realidad el lago más grande del mundo? ¿El Mar Muerto, el Mar Arábigo o el Mar Caspio? El Mar Caspio. El Mar Caspio, aunque llamado mar, es en realidad el lago más grande del mundo. Ubicado entre Europa y Asia, carece de salida al océano y posee agua salobre. Su inmensidad ha sido clave para el comercio, la pesca de esturiones y la explotación de petróleo en sus costas. ¿Dónde nació el fútbol moderno con reglas oficiales? ¿En Inglaterra, en Brasil o en Escocia? En Inglaterra. El fútbol moderno con reglas oficiales nació en Inglaterra, concretamente en 1863, cuando se fundó la Football Association en Londres. Allí se establecieron normas claras que diferenciaron este deporte del rugby. Desde entonces, el juego se expandió mundialmente, convirtiéndose en la pasión de millones y en un lenguaje universal del deporte. ¿Qué río pasa por Roma, la capital de Italia? ¿El río Po, el río Tíber o el río Danubio? El río Tíber. El río que atraviesa Roma es el Tíber, considerado testigo de la historia de la ciudad desde su fundación. Según la leyenda, en sus orillas fueron abandonados Rómulo y Remo, los gemelos criados por una loba. Su cauce sigue siendo símbolo del origen y grandeza de Italia. ¿Qué ciudad fue capital del antiguo Egipto durante el Imperio Antiguo? ¿Tebas, Alejandría o Memphis? Fue Memphis. La capital del antiguo Egipto durante el Imperio Antiguo fue Memphis. Fundada por el faraón Narmer, se convirtió en centro político y religioso. Situada cerca del delta del Nilo, controlaba rutas comerciales y celebraba cultos a dioses como Ptah. Su importancia marcó el inicio de la civilización faraónica organizada. ¿Cuál es la lengua materna más hablada en África? ¿La lengua suajili, la lengua zulú o la lengua árabe? La lengua árabe. La lengua materna más hablada en África es el árabe, con millones de hablantes distribuidos principalmente en el norte del continente. Su presencia se debe a la expansión islámica desde el siglo VII. Además de ser lengua religiosa y cultural, es oficial en varios países y conecta regiones muy diversas.
¿Cuál es el segundo país más pequeño del mundo después del Vaticano? ¿Mónaco, San Marino o Liechtenstein? Es Mónaco. El segundo país más pequeño del mundo, después del Vaticano, es Mónaco. Situado en la Riviera Francesa, apenas supera los 2 kilómetros cuadrados. A pesar de su tamaño diminuto, es famoso por su lujo, el Gran Premio de Fórmula 1 y su atractivo como paraíso fiscal y turístico internacional. ¿Qué hijo de Poseidón mató a su propio abuelo accidentalmente con un disco? ¿Perseo, Teseo o Acrisio? Fue Perseo. El héroe Perseo, hijo de Poseidón, según algunas versiones, protagonizó una tragedia al participar en unos juegos deportivos. Al lanzar un disco con fuerza, terminó matando accidentalmente a su abuelo Acrisio. Así se cumplió la profecía que había perseguido a la familia, mostrando cómo el destino era ineludible en la mitología. ¿Qué orgánulo celular es responsable de digerir desechos y materiales extraños en la célula? ¿La mitocondria, el lisosoma o el ribosoma? El lisosoma. Dentro de la célula existe un orgánulo llamado lisosoma, cuya función principal es digerir desechos y materiales extraños. Actúa como un sistema de limpieza interno gracias a sus enzimas que descomponen moléculas complejas. Sin estos pequeños compartimentos, la célula acumularía residuos peligrosos, comprometiendo su equilibrio y correcto funcionamiento. ¿Quién fue la primera civilización en construir templos en forma de escalera? ¿Los egipcios, los mayas o los sumerios? Los sumerios. La primera civilización en construir templos en forma de escalera fue la Sumeria, en la antigua Mesopotamia. Sus impresionantes zigurats se alzaban como montañas artificiales, conectando la tierra con lo divino. Estos templos simbolizaban poder religioso y político, convirtiéndose en centros de culto y en un sello cultural de su época. ¿Qué flor se ha utilizado históricamente como un símbolo de la Virgen María en el cristianismo? ¿La rosa roja, el lirio blanco o el tulipán? El lirio blanco. En la tradición cristiana, el lirio blanco se convirtió en la flor que simboliza a la Virgen María, pues su pureza y fragancia representaban la inocencia y la castidad. A lo largo de los siglos, artistas lo incorporaron en pinturas y esculturas, reforzando su vínculo con la devoción mariana y espiritualidad. ¿Quién fue el padre del rey Arturo según la leyenda? Uther Pendragon, Merlín o Lot de Lothian. Fue Uther Pendragon. Según la leyenda, el padre del rey Arturo fue Uther Pendragon, un poderoso monarca de Britania. Con la ayuda del mago Merlín, logró unirse a la reina Igraine, de cuyo amor nació Arturo. Este origen marcado por la magia y el destino preparó el camino del futuro rey legendario. ¿Qué país tiene como desayuno típico el naan con curry o lentejas? ¿Pakistán, Turquía o la India?
La India. En la India es común desayunar naan con curry o lentejas, una costumbre que refleja la fuerza de su tradición culinaria. Desde temprano, las especias y guisos aportan energía y sabor, mostrando cómo la cultura india convierte incluso la primera comida del día en una experiencia rica y ancestral. En química, ¿qué significa que una sustancia tenga un pH menor que 7? ¿Es básica, es neutra o es ácida? Es ácida. En química, cuando una sustancia tiene un pH menor que 7, se considera ácida, lo que indica una mayor concentración de iones de hidrógeno. Este valor explica por qué líquidos como el jugo de limón o el vinagre resultan agrios y corrosivos, siendo ejemplos cotidianos de acidez en nuestra vida. ¿Qué civilización inventó el sistema de correos más rápido y organizado de la antigüedad en América? ¿Los aztecas, los incas o los mayas? Los incas. En el Imperio Inca existió un sistema de correos sorprendentemente rápido y organizado: los chasquis. Estos mensajeros recorrían a pie los caminos andinos, relevándose en puestos estratégicos para llevar noticias y objetos. Gracias a ellos, la civilización inca logró mantener unida y comunicada su vasta red de territorios montañosos. ¿En qué ciudad se firmó la Constitución de los Estados Unidos en 1787? ¿En Filadelfia, en Washington, D.C. o en Nueva York? En Filadelfia. La Constitución de los Estados Unidos se firmó en 1787 en Filadelfia, una ciudad clave en la historia del país. Allí, en el Independence Hall, los delegados debatieron intensamente hasta acordar el documento que sentó las bases del gobierno estadounidense, convirtiendo a Filadelfia en cuna de la democracia moderna. ¿Cuál fue el primer largometraje animado producido por los estudios Disney y estrenado en cines, marcando un hito en la historia de la animación? ¿Blancanieves y los 7 enanitos, Pinocho o Mickey Mouse? Fue Blancanieves y los 7 enanitos. En 1937, Disney estrenó Blancanieves y los 7 enanitos, considerado el primer largometraje animado de la historia. Con esta obra, los estudios demostraron que una película totalmente dibujada a mano podía emocionar y cautivar al público, marcando un hito cultural que abrió el camino a la animación moderna. ¿Cuál es el primer evangelio en el orden bíblico? ¿El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Mateo. En el orden bíblico, el primer evangelio es el de Mateo, colocado al inicio del Nuevo Testamento. Esta posición se debe a que conecta las profecías del Antiguo Testamento con la vida de Jesús, presentándolo como el Mesías esperado. Así, funciona como puente entre ambas partes de la Biblia. ¿Qué estilo musical popularizó Bob Marley en todo el mundo? ¿El reggae, el ska o el calipso? Fue el reggae. Bob Marley popularizó en todo el mundo el reggae, un estilo musical nacido en Jamaica que mezcla ritmos relajados
con letras cargadas de mensajes sociales y espirituales. Su música trascendió fronteras, convirtiéndose en símbolo de paz, resistencia y unión, y haciendo del reggae un género reconocido universalmente gracias a su legado.